están? Mi nombre es Lu y estoy acompañada de Areli y las dos les vamos a hablar sobre los antecedentes de la etnografía, la relación que tiene la etnografía con el indigenismo y sobre todo la etnografía contemporánea, cuáles son los avances, en cuál es su enfoque y sobre todo de qué estamos hablando ahorita. Bueno, para poder hablar de los antecedentes que tenemos como la etnografía, tenemos que mencionar que en México se empieza a tomar como etnografía primitiva quizás, etnografía antes de que se consolidara con la llegada de los españoles, especialmente con los escritos que hacían los frailes, en los cuales describían a la perfección las prácticas, y no solamente las prácticas, sino también la forma de vestir, la forma de hablar y la forma de ser de las personas indígenas. Esto también se ve influenciado por los distintos viajeros, como los naturalistas que llegaron a México y decían todo lo que era pues México, cómo era el relieve de México, qué prácticas hacían en México y todo lo demás. Todo esto, estamos hablando del siglo XVI al siglo XVIII, parte del XIX todavía. Bueno, asimismo la siguiente etapa se define como la etapa de la revolución y previa a la revolución, en la cual después de las políticas de Porfirio Díaz se empezó a manejar lo que era el indigenismo y en esta parte es donde se funda el Instituto Nacional de Antropología e Historia y además de esto es donde se empieza a hablar sobre el cuidado, bueno, no el cuidado, sino más bien sobre la documentación, la investigación de los pueblos indígenas de México. A partir de 1940 a 1990 más o menos, nacen y aparecen los exponentes de la etnografía mexicana, como lo es Manuel Gamio. Manuel Gamio siendo uno de los principales exponentes del indigenismo y de la materia etnográfica aquí en México, ya que él fue el que trajo todos los materiales, todos los métodos de investigación, inclusive formas de investigar. Es importante mencionar que la etnografía de México es una etnografía única, ya que México, al ser un país rico en cultura, necesitábamos adaptar los conocimientos que se traían de Estados Unidos, que era principalmente la escuela de la cual se bajaba la información, adaptarla a México. Es decir, la etnografía mexicana es una etnografía única en México. Asimismo, es importante mencionar que aquí es donde se empieza a consolidar el INA, y aparte de que se consolida el INA, también se empieza a cuestionar lo que era el indigenismo, ya que por corrientes de pensamiento como el marxismo, la licenciatura como tal de antropología, los investigadores empezaron a cuestionar qué tan bueno era el indigenismo. Bien, en la última etapa, que es de 1990 a la actualidad, se buscó cambiar, bueno, no se cambió, sino que más bien las corrientes de investigación etnográfica se aplicaron a géneros, se aplicaron a costumbres, se aplicaron a desplazamientos, a gentrificación y a todos los problemas que actualmente nos está atacando como sociedad. Es importante mencionar que la etnografía como tal, el enfoque antropológico se empieza a modificar a partir del sexenio de Luis Echeverría y se termina de consolidar con Carlos Salinas de Gortari. Posteriormente se empiezan a hacer reformas sobre el indigenismo, pero sobre los indígenas, pero ya no tan puntuales como lo fue el indigenismo, en el cual se buscaba limitar, extinguir a las personas indígenas. Si bien al principio se tenía una imagen del indio como lo contrario a lo no civilizado, ahora se encargan de promover propuestas políticas que ayuden a preservar su cultura, como es la cosmovisión, la religión y la gastronomía. La producción de materiales como el libro Atlas Nacional de la Etnografía del Instituto Nacional de Antropología e Historia, coordinado por Saúl Millán, se encargan de preservar las tradiciones y divulgarlas. El libro, antes mencionado, son herramientas que se encargan de preservar y divulgar la cultura mexicana. Ahora se caracteriza por la reflexión crítica hacia la perspectiva misma, abarcando nuevos temas como la violencia, los estudios feministas, e involucrando nuevas herramientas que se encarguen de preservar nuestra diversidad cultural. Como se mencionó en un principio anteriormente, hubo un momento en el cual se empezó a cuestionar si realmente era buena idea o mala idea el indigenismo. Es aquí cuando las corrientes empiezan a cambiar, e inclusive esto nos lleva a la contemporaneidad. Que por ejemplo, como lo dijo mi compañera Areli, en muchos casos se ha olvidado demasiado el indígena en las investigaciones etnográficas y se ha enfocado más en cuestiones más llamativas, por así decirlo, como serían cuestiones de género, cuestiones de urbanización, de gentrificación e inclusive de cuestiones migratorias y de religión. Es importante mencionar que la etnografía a lo largo del tiempo ha sufrido un gran cambio adaptándose a las necesidades sociales, a las necesidades de investigación humanas y sobre todo documentarlas.
documentarlas. Es así como a partir del siglo XX se implementan estas nuevas formas para involucrarlos a la nueva sociedad moderna, pero al final de cuentas no hemos visto estos resultados en nuestra actualidad. Como lo mencionaba mi compañera, durante el Porfiriato y el México independiente se veían a esos pueblos indígenas como el rezago y se tenía en cuenta que se debían de integrar. Asimismo, estas ideas todavía se siguen conservando en este siglo XXI en el que estamos. Es importante también mencionar que la etnografía en México ha ido cambiando y es un método de investigación cualitativa en la cual se toma en cuenta más las formas de sentir de las personas, por lo tanto no se vuelve cuantitativa.